perdido y Él me halló. Que el Señor les bendiga en esta mañana una vez más. Apreciamos su asistencia en la iglesia y su esfuerzo. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Quiero darles saludos del hermano Tomasito Pérez, Caleb Pérez. Me hablaron en esta mañana y les mandan muchos saludos y que oremos por ellos. Ellos oran por nosotros y orando los unos por los otros. Nos aprecian mucho y bueno, solamente hablaron dice Tomasito, solo quería escuchar tu voz y saber que estás bien. Bueno, gracias a Dios que alguien se preocupa, ¿verdad? A veces pensamos que a nadie le interesamos, pero sí a alguien por ahí le interesamos y se preocupa por nosotros. Así que no le hace si el mundo está en contra de nosotros, si Dios está a favor de nosotros, eso es bueno. Bueno, Dios sabe todas las cosas, siempre Él tiene a alguien para darle una palabra de consuelo. Se imagina si una palabra le cambia a uno el día, ¿qué será una oración? Entonces, cuando dice, pues estamos orando por ti, bueno, gracias a Dios que eso nos ha mantenido con vida. Amén. Y bueno, y el día de hoy pensaba no estar en la iglesia, pero pues por la pandemia les cancelaron el salón en donde iba a ser la boda y tuvieron que conseguir otro lugar. Así que hoy va a ser por la tarde. Pues me da tiempo estar aquí e ir a la ceremonia. Va a ser a las 4 de la tarde. El culto comienza a la 1:30. Pues así que estamos aquí y gracias a Dios por todo. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en dos escrituras. Quiero tomar un tema del cual el hermano Branham habló y le titula La voz de Dios en los últimos días. Y yo pienso que es lo que nos hace falta o nos ha hecho falta todo el tiempo, porque la gente no escucha la voz de Dios y siempre estamos en problemas o hay incredulidad o hipocresía, es porque la gente no oye la voz de Dios. Si nos mantuviéramos escuchando la voz de Dios, yo creo que ya no estaríamos aquí. Pero en veces escuchamos tantas voces que nos meten en problemas en vez de ayudarnos. Y esto nos ayuda a todos para, ¿verdad?, una advertencia. Los que ya sabemos, bueno, pues un recordatorio. Y no me lo tomen a mal, porque hay gente que lo toma a mal todo lo que les digo. Pero un día no voy a estar aquí, se van a acordar que había razón. Amén. Yo no tengo ningún interés en herir sentimientos de la gente, ni mucho menos, pero mi deber es darles el consejo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Y vamos a estar leyendo el verso 3 del capítulo 3 de Samuel, el versículo 7 y versículo 8. Dice: Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Vamos a ir a otra escritura. Ya usted en casa puede leer todo el capítulo. Dice que la voz de Dios se había escaseado en aquellos días. En estos días no se ha escaseado la voz de Dios, porque por la gracia de Dios, Dios nos envió un profeta que es la voz de Dios en estos días. Pero mucha gente le gusta oír la televisión, la radio, el teléfono, nada en contra de eso. Cada quien es libre de ver y oír lo que quiere,
pero tenemos la voz de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a estar leyendo el versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Oremos a Dios. Amoroso Señor, buen Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, una vez más reportándonos para tu servicio y pidiendo, Señor, tu dirección, porque siempre necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos hables, Señor, que tú seas en nosotros, que en esta mañana, Señor, hables a nuestros corazones y quita todo espíritu contrario a tu palabra, y permite que estemos atentos a lo que tú quieres que escuchemos en esta mañana, porque es para el bien de nuestras almas. Pedimos, Señor, quites todo lo malo de nosotros y no tomes en cuenta nuestros malos procederes. Pero, Señor, nos ponemos bajo la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, esperando, Señor, y confiando que a través de Él puedas tener compasión de nosotros y nos ayudes en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Bueno, mire aquí, cuando el profeta de Dios, ¿verdad? Ahorita les voy a estar citando los mensajes donde el hermano Branham habla. Y él, en el mensaje que él titula la voz de Dios en los últimos días, dice que hay muchas voces en estos días, ¿verdad?, que nos apartan de la voz de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 14, versos 7 y 8, está dando un ejemplo, ¿verdad?, de sonidos, de poder conocer, ¿verdad?, el sonido de una cosa y el sonido de otra cosa. En el ejército, ¿verdad?, ellos, cuando tocan las trompetas, los soldados son adiestrados a oír el sonido de la trompeta. Cada sonido para ellos es un aviso. Es tiempo de marchar, es tiempo de parar, es tiempo de ponerse en batalla. Son claves para ellos que ellos tienen. Pero si ellos no conocieran el sonido de la trompeta, ¿cómo se van a preparar ellos para la batalla o cómo van a hacer cierta cosa? Primero tienen que ser, ¿verdad?, adiestrados, ¿verdad?, enseñados a oír el sonido de la trompeta. Ahora nosotros tenemos que ser enseñados a oír la voz de Dios. Amén. Para tener o saber cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios habla y cuando Dios no habla. Porque hay muchas voces que nos confunden. Mayormente en este tiempo, en los tiempos del hermano Branham, él decía el teléfono, la radio, y bueno, no había internet. Teléfono apenas, el teléfono de cable, no había teléfonos inalámbricos, ni mucho menos. Y él en ese tiempo, hablando de los periódicos, de la radio, la televisión, y él advirtiéndole a la gente que se apartaran de oír esas cosas porque no les hace ningún provecho, que oyeran la voz de Dios. Si él viviera en estos tiempos, él condenaría, ¿verdad?, los medios de comunicación que tenemos. Y no porque sean malos, sino porque la gente no sabemos usarlos. Amén. ¿Cuánto tiempo pasamos frente al televisor oyendo tantas cosas que no nos ayudan a bien y llenando la mente de la gente de tantas porquerías? Por eso es que estamos en la condición en la que estamos. Amén. Mire, la gente se goza. ¿Qué es lo que ven en la televisión? Las novelas. Ustedes ven pues ahí estos actos ilícitos de adulterios, y la gente se goza en eso y está llena su mente de esas cosas, ¿verdad? Otra es la voz del miedo en estos días. Y bueno, la voz del miedo es de la pandemia, ¿no? Y tanta gente poniendo tanta atención en eso,
Tenemos que poner atención a los avisos, pero otra cosa es que la gente tanto se enfoca en eso, que tiene tanto miedo de salir porque se va a contagiar, tiene tanto miedo y quieren quedarse en casa, y aún los que se han quedado en casa se han contagiado. Esto no es de que la gente no tiene que salir, tiene que tomar sus precauciones, pero sobre todas las cosas tienen que tener a Dios en su corazón. Mire, si la gente no viene a la iglesia, si la gente se acostumbra a quedarse acostados en la cama o sentados para escuchar solamente un sermón cada domingo, eso no les ayuda en nada. Durante toda la semana, si ellos no leen la Biblia, si ellos no oran, ahora Dios nos llama a que vengamos a la iglesia. Ese es un mandato de Dios, que tenemos que venir a la iglesia. Dios no dijo si tienes pandemia, si estás enfermo. Él dijo que la casa de mi Padre, casa de oración sería llamada. El profeta Ageo dice que les está, ¿verdad?, advirtiendo a la gente de su día que sus cosechas no levantan cosechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que la lluvia no ha llegado a su tiempo porque la casa del Señor estaba desierta. La gente había dejado de congregarse en la iglesia. La gente, como en estos días, anoche reciban saludos también del hermano Hilario. Melchor anoche me habló por teléfono y bueno, les manda muchos saludos. Y él me preguntaba, ¿y están yendo a la iglesia? No, pues ya muchos ya no regresaron después de la pandemia. Y se ríe, dice, no me río por eso, hermano, sino que pues aquí también y en todas partes pasa lo mismo, ¿no? Esto fue una sacudida para realmente ver que realmente la gente saque sus colores, porque todavía Dios va a sacudir más, porque en veces pensamos que los que están en la iglesia, ¿verdad?, todos son buenos. Pensamos, hoy todos son buenos, ¿no? Ahí en la iglesia no hay hipócritas, en la iglesia no. Pero recuerde que el hermano Branham dijo, hay 3 clases de creyentes y esos van a permanecer hasta que Jesús venga. Así es de que, bueno, pues en la iglesia tenemos de todo. Pero las sacudidas vienen, ¿para qué? Para apartar el trigo de la paja. Amén. Bueno, mire, el hermano Branham en el mensaje Nuestra Esperanza está en Dios. Pero antes quiero citarles, ¿verdad? Apúntenlo en sus libretas y cuando lleguen a casa busquen el folleto. Si no lo tienen, aquí en la librería los hay. Si no los hay, bueno, los conseguimos para que usted vea que es la voz de Dios hablándonos para estos días. Amén. Hay mucha gente que dice, bueno, ya no cintas, hay otros que dicen cintas más no pastores, y ambos están en extremos, el uno como el otro. Tenemos que escuchar las cintas, lo que el hermano Branham habló, lo que Dios habló a través del hermano Branham, el séptimo mensajero, pero también tenemos que congregarnos en la iglesia. Ahora, mire, el hermano Branham cita en este mensaje que se titula ¿Por qué no somos una denominación? En el párrafo 195. Mensaje ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 195, dice el hermano Branham. Ahora, les podemos decir por qué tomamos la comunión, les podemos decir por qué participamos en el lavatorio de pies, por qué no permitimos a los miembros participar de ellos si sabemos que están viviendo en pecado. Por eso es que durante estas 2 o 3 semanas pasadas he ido de un miembro a otro, donde también han tenido sus pequeñas contiendas. Imagínense, en el tabernáculo Branham tenían contiendas. Dice, pasan y uno no le habla al otro, y se veían el uno al otro en la calle y volteaban su cabeza. Deberían tener vergüenza, ustedes que han tomado de la bendita copa de Dios a través de este altar y se llaman de hermanos y hermanas y luego por teléfono hablan el uno del otro. No son dignos de ser llamados cristianos cuando actúan así. Correcto, dejen de hablar por teléfono. Si no pueden hablar bien de alguien, mejor no diga nada. Recuerden, Dios los va a considerar responsables mientras usted esté en esa clase de espíritu. Ustedes saben que no está bien con Dios
si ustedes no viven de esa manera. Amén. Este es el profeta de Dios. Y en el mensaje, ¿es tu vida digna del Evangelio? En el párrafo 248. Dice el hermano Branham, dice, una mujer que sale y se pone a chismear por teléfono y da comienzo a pleitos entre los de la iglesia y cosas por el estilo, esa no es una vida digna del Evangelio que estamos tratando de representar. Cualquier persona que divide a una iglesia y da comienzo a una contienda entre la gente y cosas por el estilo, no es digna del Evangelio que predicamos. Exactamente. Es una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, el poder de Dios que lo mantiene a uno apartado de esas cosas. Entonces tomen nota, o tomemos nota, amén. Esas cosas no son dignas de nosotros como cristianos, que una persona, ¿verdad?, se meta en la vida de alguien para dividir una familia, dividir una iglesia, dar comienzo a contiendas. Dice, esa no es una vida digna del Evangelio. Y nosotros decimos, somos cristianos, tenemos un grande mensaje, predicamos el Evangelio, y viviendo en esta clase de vida, pues imagínense qué vergüenza, qué desgracia, tantos años, ¿verdad?, de proclamar este mensaje y que hubiera estas cosas entre nosotros. En el mensaje que el hermano Branham predica, nuestra esperanza está en Dios. En el párrafo 33, dice el hermano Branham de esta manera: vean, eso fue mucho antes de que ocurriera. Siempre habla así, y ustedes simplemente anótenlo, que es perfecto, porque no es el hombre el que habla, es Dios. Esta es la voz de Dios para el pueblo. Cada palabra de Dios es una simiente y producirá exactamente como se ha hablado en la Biblia. Si se repite, si se recibe en buen terreno. Ahora esa es la voz de Dios para su iglesia. Ahora bien, para un individuo, él a veces usa la voz humana, lo cual es secundario. Tiene que cuadrar exactamente con la palabra escrita. ¿Cómo ustedes saben que es la voz de Dios hablando? Cuando es exactamente la palabra de Dios escrita. Amén. Dice, ahora la única esperanza que tenemos está en Dios. Nuestra esperanza está en esta noche, no está en la bomba atómica. Nuestra esperanza en esta noche está en Jesucristo. Cristo es la respuesta para nosotros. Amén. En el mensaje de monología, la esfera religiosa, párrafo 103, dice el hermano Branham de esta manera: y cuando un profeta había dado una profecía, ellos hablaban y querían ver si esa profecía era verdad. Ellos la ponían delante del Urim Tumim, y si la voz de Dios destellaba en esas luces del Urim Tumim, entonces era absolutamente la verdad. Y si un hombre da una interpretación, da un sueño, da algo de la Biblia o alguna otra cosa y no cuadra con la Biblia de Dios, es falso. Ahí está el Urim Tumim de hoy, la palabra de Dios, y eso es directamente la voz de Dios, como lo fue en el Urim Tumim antes que la Biblia fuera escrita. Amén, aleluya. Yo me siento algo religioso ahorita mismo, dice, no me tomen como un fanático. Si lo hacen, yo sé en dónde estoy parado, no estoy emocionado, eso es correcto. Amén. Entonces dice el hermano Branham que en los tiempos antiguos, antes de que la Biblia fuera escrita, los sacerdotes tenían el Urim Tumim. Y la vez pasada les explicaba qué era el Urim Tumim. Eran el pectoral que estaba en el pecho del sacerdote. Era como un delantal, o como nosotros para entender un babero, un delantal puesto aquí, con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, esas piedras eran de berilo, carbunclo y diferentes materiales. Esas piedras estaban ahí, y cuando alguien venía, algún profeta decía, Dios me dio un sueño y me dijo esto, porque hoy la gente dice, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Tiene que cuadrar con la palabra. Amén. Entonces venía, y si esa persona venía, la ponían frente al pecho del sacerdote y que hablara su sueño, su profecía. Si eso no destellaba, era falso.
Pero si esas luces destellaban todas al mismo tiempo, eso era un mensaje de parte de Dios. Ahora el hermano Branham dice, hoy para nosotros el Urim Tumim es la palabra de Dios. Amén. Entonces cualquier cosa que usted habla, cualquier cosa que usted piensa, o cualquier cosa que usted hace o trata de hacer, si no cuadra con la palabra de Dios, es falso. Amén. Si cuadra con la palabra de Dios está correcto, pero si no, es falso. Entonces Dios en estos últimos días nos ha hablado a través de labios humanos. Amén. Creemos que Dios envió un profeta en el siglo XX y que esa es la voz de Dios para nosotros. Así como fue la voz de Dios en los días de Samuel, ¿verdad? Y Dios puso aquel profeta para que hablara al pueblo. En nuestros días Dios nos ha traído un mensaje, amén. Eso es la voz de Dios hablando a nosotros. Entonces tenemos que poner oídos a la voz de Dios y apartar nuestros oídos de cualquier otra voz que no es la voz de Dios, porque eso nos va a causar problemas. En el mensaje escuchad la voz, escuchad su voz, párrafo 58. Dice el hermano Branham, con razón la voz de Dios es una cosa rara en estos días. Está suprimida por tantas voces diferentes. Ha llegado hasta el punto donde nuestras facultades están desafiladas y no podemos oír la voz de Dios. Debemos acudirnos y volver en sí y darnos cuenta que somos hombres y mujeres. Somos la creación de Dios y estamos aquí para servirle a Él. Pero la voz de Satanás, las voces de los falsos profetas nos dicen, pues seamos modernos. Les están enseñando templanza para que no vayan a ser excesivos. Lo que deben de enseñarles es a Cristo, amén. No cómo deben beber, eso echará a perder cualquier hogar. ¿Cómo pueden hablar la voz de Dios entre una familia que está medio tomados y sus mentes están adormecidas por el licor y el tabaco, y donde han perdido la noche en sus fiestas? El hombre que amanece con la mente fija en Dios, entra en la presencia de Dios, y entrar en la presencia de Dios es como salir en la madrugada cuando el rocío baña todo y las flores sueltan sus perfumes. Cuando usted se encuentra con tal clase de persona, bien sabe que han estado con Dios. Amén. Entonces, pero dice que la voz de Dios, la gente la ha estado tratando de suprimir por otras voces. Amén. Tenemos la voz de la denominación. ¿Qué es lo que le enseña a la gente? A tomar con moderación, a fumar con moderación. Amén. Realmente, dice el hermano Branham, lo que les tienen que enseñar es a Cristo, no cómo beber moderadamente o fumar moderadamente y vivir cualquier clase de vida. Ahora tal vez nosotros digamos, eso en las denominaciones, no, eso aún en nuestra iglesia hay gente que vive en esa manera, con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la palabra. ¿Cuál es la razón de ello? Y yo muchas veces me he preguntado, y yo les he dicho, yo batallo mucho cuando veo a la gente, y la gente dice, hoy siempre él está duro y duro dándonos con eso. Bueno, algún día la gente tratando de apagar la voz de Dios, como fue en los días de Jesús, como fue en los días de los profetas, matándolos para que no oyeran la voz de Dios, diciendo, ya nos tienen hartos con esto, pero nunca pudieron apagar la voz de Dios, porque Dios siempre ha mantenido un testigo vivo. Pero yo realmente batallo y veo la condición de la iglesia, y realmente si el Señor viniera, estamos muy atrasados, porque todavía tenemos contiendas, todavía tenemos muchas cosas, tenemos incredulidad, ni siquiera fe para venir a la iglesia, y la gente diciendo, jactándose de cuán grande mensaje tenemos, pero no viviendo la vida. El hermano Branham dijo que cada ministro debe vivir sus sermones. Amén. Yo les vuelvo a repetir cómo es que vamos a tener a alguien que le diga, ven a la iglesia cuando no vienen a la iglesia. Amén. ¿Cuál es la razón? Es que realmente estamos oyendo otra clase de voces, donde la gente dice, no tengo necesidad de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque han escuchado la voz que dice, hoy solo cintas, no tienen que ir a la iglesia. Esa es una voz tratando de apagar la voz de Dios.
esa no cuadra con la palabra de Dios exactamente al 100%. Nosotros debemos escuchar las cintas, pero tenemos una iglesia para venir a ocupar nuestro lugar, para congregarnos, para tener compañerismo con nuestros hermanos. Amén. Porque eso es mandato del Señor. Pero hay tantas voces apartando a la gente de la verdadera voz de Dios. En el mismo mensaje, escuchad su voz. Dice el profeta de Dios: ¿cómo anhelo hacer cierta cosa? La gente dice: ¿cómo anhelo hacer ciertas cosas? Pero no las puedo hacer. ¿Por qué? No se mantiene quieto el suficiente tiempo. No llega al lugar donde todas las dudas huyen. Cuando usted llega al punto donde todas las dudas han pasado, entonces será libre y podrá oír la voz de Dios hablando: hijo mío, yo soy tu sanador. Hijo mío, yo soy tu salvador. Tú no tienes que hacer estas cosas. Yo morí para que tú pudieras ser libre. Pero por tanto tiempo usted está en esa confusión y enredado con todas esas clases de voces. Apártese de eso. ¿Por qué sufrimos, verdad? Dice, ¿por qué la gente dice: yo quisiera ser buena o yo quisiera ser bueno, pero no puedo? Mire, realmente en el mensaje que el hermano Branham predica, el maniático de Gadara, dice el hermano de Branham, tratando de dramatizar la historia de aquel maniático de Gadara. Dice que tal vez este hombre, cuando estaba en sus momentos de lucidez, dice que él se acordaba que tenía una esposa, una casa y unos hijos. Pero en ese momento que estaba lúcido, el diablo venía y ¡pam!, le echaba otro hechizo y se le olvidaba, ¿verdad?, que tenía esposa, hijos y casa, y otra vez se ponía loco. Bueno, realmente eso es no solamente allá. Mire, hay gente que le puede pasar aquí. En momentos de lucidez dice: hoy vamos al culto, gloria a Dios, y aquí en la iglesia alabando a Dios. Pero sale de esa puerta y el diablo le vuelve a echar otro hechizo y se ponen todos locos. No, nos ponemos locos. ¿Qué está pasando? Es que dice: no permanecen el suficiente tiempo esperando que Dios les pueda hablar. Amén. Y que podamos escuchar esa voz apacible donde Él diga: yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Tú no te preocupes si no puedes vencer esas cosas. Yo morí en la cruz del Calvario para que tú vencieras. Pero si no nos quedamos quietos, ¿verdad? Venimos a la iglesia por un momento y luego salimos y nos ponemos frente al televisor 3, 4, 5 horas. Imagínense de qué le sirvió lo que vino a escuchar aquí. Y yo en veces les pregunto: ¿y qué prediqué la semana pasada? Y ya no se acuerdan. Y pasa lo mismo en Almoloya, en Hidalgo. Les digo: a ver, ¿qué les prediqué la semana pasada? No, pues algunas sí, pero ven, agarran la libretita y qué fácil. No, guarden la libreta. ¿Por qué se nos olvida? ¿Cómo es que no se les olvida la telenovela que vieron hace un año y todavía se acuerdan de La Rosa Salvaje? Sí o sí. Bueno, ¿y por qué no podemos recordar la palabra de Dios? Porque no permanecemos el suficiente tiempo en la palabra de Dios. Si llegamos a la casa y tomáramos, como dice el hermano Branham, la madre de Juan Wesley, eso lo predica el hermano Branham, lo cita en el mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Dice el hermano Branham que esa mujer tuvo 17 hijos, varones. Imagínense tener 17 hombres. Hoy tienen 2 o 3 y dicen: ya no pueden. Imagínense 17. Y dice que todavía tenía tiempo para lavarles, plancharles, hacerles de comer, y tenía tiempo para dedicar 1 hora diaria, y les decía: a ver, ya comimos, ya trabajamos, siéntense y les voy a hablar de la palabra de Dios, les voy a leer la Biblia. 1 hora para leerles a sus hijos de las historias de Dios. Y dice el hermano Branham: qué grande, verdad, privilegio para ellos y para ella, que de esos 17, 2 de sus grandes hijos, dice que uno fue pues Juan Wesley, un grande reformador, un grande predicador, y el otro dice que escribía cantos, alabanzas
al Señor. Amén. Compositor de cantos cristianos. Imagínense qué privilegio para esa madre decir, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo, pero hoy nosotros no tenemos tiempo, la gente no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para ponerse a escuchar una cinta del hermano Branham. ¿Por qué? Porque ocupamos el tiempo en otras cosas que realmente no son de beneficio para nosotros. Amén. Debemos de darle el mejor tiempo a Dios. En el mensaje, ¿qué haces aquí? Párrafo 132, dice el hermano Branham. Hemos escuchado tantas voces que dicen, ven a la iglesia, únete a nuestra iglesia. Tenemos al mejor grupo de la ciudad, la gente mejor vestida, al alcalde de la ciudad de nuestra iglesia. Y tanta gente en sus reuniones, Señor, tienen a gobernadores y todo eso, vienen y dan sus discursos. Oh Dios, aleja eso de mí, Señor, escóndeme en una cueva, déjame esperar, Señor, porque he de estar preocupándome por lo que el gobernador dice, o yo quiero oír esa voz suave y apacible de mi Salvador. Ayúdame a esperar, Señor, y a renovar mi fuerza mientras espero en ti. Amén. ¿Verdad? Pero hoy la gente estamos tan ocupados, dice, queremos oír a ver qué dice el gobernador, a ver qué dice el Trump. ¿Qué nos interesa que diga Trump? ¿Qué nos interesa que diga Obrador, verdad? ¿Qué nos interesa, verdad, lo que van a hacer con Cienfuegos y toda esa cosa? Pero eso la gente no sabe que eso es una política corrupta. Solamente tratando de que la gente se enfoque en un asunto mientras ellos hacen otra cosa. Y exactamente, y bueno, a la gente que nos llamamos cristianos no deberíamos de estar tan preocupados en esas cosas. Por eso la vez pasada alguien subió ahí en el grupo, bueno, salió Trump del grupo, entró Biden. ¿Eso qué nos interesa? No, pongan cosas que sean de edificación para la iglesia, que edifiquen a la gente. Realmente el hermano Branham dijo, yo no estoy interesado, no soy republicano ni demócrata. Amén. Dijo, yo no estoy a favor de uno ni de otro, ni mi interés está en saber quién va a ser el próximo presidente. Nuestro interés debe de estar, ¿qué es lo que Dios está, el mensaje de Dios a la iglesia? Amén. Realmente ese debe de ser nuestro interés, interesados en lo que Dios dijo. Amén. Yo allá en Almoloya les digo, y a los niños les prometí que les voy a dar un premio, así que tengo que ahorrar porque les tengo que cumplir. Porque luego les digo, abran la Biblia en tal parte, y no solo los niños. Hay dos niñas que me sientan allí enfrentito y están tocando el pandero, pues no saben, pero le echan ganas. Y ahí está el Pepito, el hijo de mi sobrina, y tocando la guitarra. Bueno, que le eche ganas. Les digo, a ver, abran sus Biblias, un ejemplo, Corintios, y lo andan buscando por acá. Digo, bendito sea Dios, ¿cuánto tiempo tiene que no abren la Biblia? Después del domingo. Les dije, me hacen favor de ponerse a estudiar la Biblia y les voy a dar premio al que primero encuentre la cita de la Biblia. Y bueno, uno tiene que hacerlo con tal de animarlos. ¿Para qué? Para que ellos se enfoquen en la palabra de Dios y dejen de ver tanta televisión, tanto celular y tanta cosa que no les ayuda en nada, sino que les perjudica. Pero si leyeran la Biblia, entonces otra cosa sería si nos mantuviéramos leyendo las palabras de Dios o escuchando la voz de Dios. Amén. Pero en veces, ¿verdad?, desempolvamos la Biblia el domingo y le quitamos el polvo porque lleva una semana que no la agarramos. ¡Qué barbaridad! Y una ocasión vino un hermano, un ministro americano, y yo pienso que él, en la manera que él me vio, porque a veces juzgamos a la gente por lo que vemos y eso es malo, a veces si no las conocemos, y me dice, hermano, ¿me puede prestar su Biblia tantito? Sí, hermano, aquí está. Ya agarró y le hizo así. Y la vio que la tenía toda anotada y dijo, muy bien, hermano, qué bueno, lo felicito.
Porque hay gente que dice, a ver, abra su Biblia y mire, están, hasta huele a nuevecito y todavía las páginas las tiene pegadas. Eso es muestra de que no leemos la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa que no leen su Biblia? No levanten la mano ni contesten, pero solo piensen cuánto tiempo tiene que no leen la Biblia en casa. Eso es malo. Pónganse a leer la Biblia, no solamente prendan la televisión para que ver las predicaciones. Y dice, hay gente que dice, yo me gozo con las predicaciones y escucho a fulano, sutano, mangano. Y yo les pregunto, ¿y a dónde pagas tu alimento? Y bueno, qué fácil es prender la televisión. Y bueno, ya que le da las citas, no, preocúpese. Usted tiene algo en mente, preocúpese dónde dirá la Biblia acerca de esto. Preocúpese y empiece a escudriñar su Biblia y case su propia comida, porque decimos somos águilas y tenemos aquí el símbolo en la iglesia, un águila, ¿verdad? Y el águila, dice el hermano Branham, que ella caza su propia carne fresca. Sin embargo, dice el hermano Branham, yo vi los halcones parados en los alambres de los cables del teléfono, están ahí solamente esperando, ¿verdad? Que el águila deje caer o deje por ahí la mitad de un conejo muerto para ellos decir, pues ya está ahí servido. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito es prender la televisión y decir, bueno, ya está cocinadito y toda la cosa. No, case su propia carne. Amén. Mantengámonos, ¿verdad?, ocupados en las cosas del Señor en estos tiempos que son difíciles, porque dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que los postreros días, dijo, serían tiempos peligrosos. Estos días son tiempos peligrosos. Estamos viviendo en estos días donde habría hombres que, dice, amadores de los deleites más que de Dios, infatuados, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ingratos, amén, desleales. Y empieza a citar, es lo que tenemos en estos tiempos, hombres y mujeres con esos espíritus. Pero dice, por eso le está advirtiendo, pero tú concrétate a la palabra, lo que has oído en la sana doctrina, amén. Entonces tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que preocuparnos y mantenernos ocupados en las cosas de Dios. Y ustedes que tienen sus hijos pequeños, enséñenlos en el camino de Dios. Léanle las historias bíblicas y díganles, abre la Biblia, hijo, y ahí encuéntrame la historia de Josué. Que empiecen ellos a escudriñar y a cazar su propia carne. Porque mire, si el tiempo continúa, no sé qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a terminar. Realmente la iglesia está descarriada terriblemente. Mire, en el mensaje El sonido incierto, el hermano Branham en el mensaje Sonido incierto, párrafo 42, dice así de esta manera: ahora, hay muchas cosas que nos dan sonidos. Hay muchos sonidos inciertos hoy. Hay incertidumbre por todas partes. A donde quiera que ustedes miren, en los asuntos nacionales hay incertidumbre. Las reuniones de las 4 grandes, ellas se juntan. Ellas escriben declaraciones, pero hay una incertidumbre. Si el otro lado cumplirá su promesa, hablando de las naciones. Hay incertidumbre acerca si va a llover mañana, si va a haber un buen clima. Hay incertidumbre en todo lo que ustedes miren, excepto en una cosa, eso es Cristo, amén. Esa es una cosa en la que ustedes pueden estar seguros que es cierto, amén. La única cosa cierta es que Cristo vive y permanece para siempre, y su palabra, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero hay tanta incertidumbre en estos días, tantas voces y sonidos, amén. Aparten sus oídos de esas cosas. Hay otra cosa que es absolutamente segura para cada persona, que quiero dejarles este pensamiento para comenzar. Es cierto si ustedes van a vivir para salir de esta iglesia o no. Es incierto si ustedes alguna vez van a volver otra vez o no. Es incierto si ustedes verán otro año de vida, pero hay una cosa cierta, esa es segura, esa es la muerte y el juicio después de esto, amén. Esa es otra de las cosas que es segura, la muerte. No pensemos que somos eternos aquí en esta vida y queremos vivir de la manera
que vivimos y diciendo no pasa nada, ¿no? Y hacemos una cosa y hacemos otra y no pasa nada, pero tenga por seguro que algún día esto se termina. La muerte llega, y cuando la muerte llega, dice después de esta, el juicio en la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con tantas cosas que tenemos? Es tiempo de sacudirnos nuestras mentes y de que realmente nuestras mentes sean enfocadas en la palabra de Dios y estén llenas de Dios. Amén. Que nuestros oídos estén acostumbrados a oír la voz de Dios, porque alguna vez va a ser Dios hablándole y usted no va a saber si es Dios o no es Dios, porque no conoce la voz de Dios. Pero Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Amén. Entonces tenemos que conocer la voz de Dios. Mire, Martín Lutero dice, San Martín, ¿verdad? Dice el hermano Branham la historia de San Martín. Dice que él estaba en su escritorio escribiendo, un hombre espiritual. Y dice que en una noche, mientras él estaba escribiendo y meditando en Dios, bajó un ángel del cielo y se puso enfrente de él y dijo, adórame. Entonces dice que Martín, pensando, iba a adorarlo, pero él lo vio y dice que traía una corona. Le dijo, yo soy tu Señor, adórame. Dice que Martín recordó la escritura, un hombre escritural, y él recordó que la escritura dice que nuestro Señor va a ser coronado por sus hijos. Amén. Entonces dice, él no trae corona, él va a tener una corona. Entonces agarró el plumero y lo reprendió. Era Satanás. Imagínense, a veces va a venir el diablo y se va a presentar, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que estemos atentos, amén, que estemos velando día y noche. Tenemos que estar, ¿verdad?, enseñados a oír cuál es la voz de Dios, porque dice el apóstol Pablo, el diablo dice, se va a transformar hasta en un ángel de luz, y le va a decir, soy el Señor, soy tu Señor, ve y mata a tu marido, o mata a tu esposa. Y dice, es que el Señor me dijo, mata a tus hijos, o ve y haz esto y veas aquellos. Es que el Señor me dijo, ¿qué Señor? Porque dice que hay muchos dioses con D pequeña y hay muchos señores. Pero dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8, pero hay un solo Dios y hay un Señor de señores. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia, tenemos que saber cuál es la voz de Dios, conocer la voz de Dios que nos está hablando. Porque de pronto le va a sonar el teléfono y le va a decir un hermano, mira, como dijo el hermano Branham, ¿sabías que fulano es tal y tal y hizo esto y esto y esto? Y dice, sí, es que es un hermano, seguramente que sí es cierto, pero es el diablo utilizando a ese hermano, esa hermana. Entonces tiene que conocer qué es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. La voz de Dios lo llevará a la palabra de Dios. La voz que es de Satanás lo sacará de la palabra de Dios. Pero ¿cómo ustedes van a saber qué es la voz de Dios si nunca abren su Biblia, si nunca leen su Biblia? Tienen que leer la Biblia, dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas parece que ahí está la vida eterna. Amén. ¿Quieren saber quién es Dios? Aquí está en la Biblia. Amén. ¿Quieren saber qué es lo que dijo? Ahí está en la Biblia. Amén. En el mensaje creyendo del corazón, en el párrafo 111 dice, ahora fíjese, yo lo he visto obrar y pensar que si ustedes entran en este contacto con Dios, llegan al grado que ya no es su voz de ustedes, ya no es su pensamiento de ustedes, llegan a ser el pensamiento de Dios y la voz de Dios. Ustedes solo son una vid, o un pámpano, mejor dicho, Él es la vid, y si su espíritu que entra y vigoriza, mientras que ustedes mismos se puedan hacer a un lado, Él los llenará. Entonces ustedes pueden ser un testigo, así como el arca de Noé fue un testigo, así como Jesús fue un testigo de Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios, al grado de que Dios era uno. Dios moró en Cristo reconciliando a sí mismo al mundo. La expresión misma, la obra de un hombre, declara su carácter. Cristo era la obra de Dios y Cristo declaró el carácter de Dios, su sentir por los enfermos, su anhelo por salvar las almas,
al grado que aún Él dio su propia vida, la obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si ustedes solamente pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el derecho, Él puede declarar su carácter a través de la obra de su comisión. Vacíese, saque el mundo, saquen sus dudas. Si ustedes van al altar para que se ore por ustedes y dicen, hoy yo iré al frente y veré si sanaré, Dios nunca podrá declarar sus obras. Ustedes tienen que sacar sus propios pensamientos y dejar que Él los llene a ustedes. Amén. Si ustedes están metidos tanto en Dios, llegará el día que la mente de Dios va a estar en ustedes y sus palabras serán la voz de Dios hablando. Amén. Porque Dios habla a través de labios humanos. Amén. Dice en el mensaje, escuchad su voz. Dice el hermano Branham, párrafo 58, dice, pero la prosperidad separa al hombre de Dios. Amén. Dios dijo algo semejante a esto en la Biblia. Cuando estabas pobre y no tenías nada, yo vine y te rescaté. Y tú me oíste y me serviste. Pero cuando te bendije en abundancia, entonces volviste tu atención hacia otra parte. Eso han hecho en este país, han vuelto su cabeza. Eso ha hecho la iglesia. Tienen su iglesia tan enorme allí en la esquina que les costó millones y millones y tienen todo tan suave y bien acomodado. Con razón no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero espera hasta el día cuando todo eso se ha quitado, entonces anhelarán oír la voz de Dios. Por ahora todo marcha bien, pero ahora viene cuando no será así. Amén. Verá, dice que la prosperidad aparta al ser humano de Dios. Y eso es cierto. Por eso el salmista David dijo, no me des mucho para que no me aparte de ti. Ni tampoco me mantengas sin nada para que no te falte. Pero dame lo necesario. Amén. Ese debe ser el pensamiento de nosotros, Señor. Dame solamente lo necesario. Porque dice que nosotros como seres humanos, la prosperidad aparta al hombre de su hacedor. ¿Cuánta gente dice, yo estoy bien con Dios porque tengo 2 casas, tengo 2 carros, no me enfermo, todos estamos bien? Y echándose ahí sus alcoholes y toda la cosa y dice, Dios me ama mucho. Bueno, eso no es que Dios lo ame mucho, es que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La bendición de Dios cae sobre todos. Pero la salvación y el amor hacia Dios, eso es otra cosa diferente. Pero dice el hermano Branham, hay gente que tienen sus grandes iglesias de millones y millones y lo tienen todo tan acomodado que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios. Dicen, ¿qué necesidad tengo de Dios o de leer la Biblia? Amén. Pero recuerde, dice, algún día todo esto se les será quitado. Algún día no vamos a tener iglesia. Algún día ya no habrá Biblias. Algún día ya no habrá predicadores. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Y entonces anhelarán escuchar la voz de Dios y no la escucharán porque ya no estará aquí la voz de Dios. Entonces, mientras tengamos tiempo, mientras Dios nos da la oportunidad, escuchemos la voz de Dios. En el mensaje, un profeta como Moisés dice el profeta de esta manera, que debemos de prestar atención. Dice, que si usted encontrara su día conveniente y Él estuviera allí, Él está aquí ahora, ¿por qué no puede ser esta su hora conveniente? ¿Por qué no puede ser esta su hora conveniente? Mire, esta es la hora de salvación. Este es el tiempo para recibirlo a Él. Este es el tiempo para ser lleno con el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está aquí presente, con prueba infalible de su palabra que Él vive, porque Él vive, Él quiere que usted también viva, hombres y mujeres, quienes están parados aquí ahora. Como penitentes, Jesús dijo, el que a mí viene no lo echaré fuera. Él dijo, ninguno viene a mí si mi Padre no lo trajere. Amén. ¿Ven ustedes lo que ha sucedido en esta noche? El gran poder del cielo con su presencia
augusta nos ha bendecido y nos ha ungido, y Él mismo se ha mostrado vivo entre nosotros. Y Él lo habló a ustedes como individuos, y los trajo aquí para que ustedes pudieran ser salvos y creer en Él, para que Él pudiera hacer por ustedes lo que nada más pudiera hacer, pudieran ser salvos y llevarlos a la gloria, y ustedes vivirán a través de todas las edades eternas que han de venir. Ustedes tienen vida eterna. Bienaventurada es esa persona quien oye la voz de Dios y sana y presta atención a la voz de Dios. Es bienaventurada esa persona quien presta atención y oye la voz de Dios. Entonces, oír, ¿qué es? Prestar atención a la voz de Dios. Amén. Porque hay gente que no presta atención, solamente oye y le entra por un lado y le sale por el otro, como aquel idólatra, ¿verdad?, que fue a la iglesia y le pedía a su santo predilecto y no le contestaba, y bajó al santo y se lo llevó al sacerdote y le dijo: a ver, padre, quiero que me diga, ¿por qué mi santo de mi devoción no me contesta? Le he pedido y le dice el sacerdote: a ver, dámelo, y ya lo revisa. Pues mira, hijo, ¿cómo va a ser que te oyes si tiene las orejas tapadas? Bueno, se lo llevó y fue y le metió un taladro y le taladró la oreja y se le pasó de lado a lado, y otra vez lo puso allí y le pedía y dijo, otra vez lo bajó: a ver, padre, ahora le traigo aquí el santo, ya le destapé las orejas y no me contesta, a ver, tráelo. Pues ahora menos, mijo, por un lado le entra y por el otro le sale. Imagínense, pero es prestar atención. Dice el hermano Branham, tienen que prestar atención a la palabra de Dios, guardarlo, que esta palabra que nosotros oigamos, dijo aquel niño, le dijo a su papá, le pedía a Dios por su papá, que le bajara la palabra de Dios 20 centímetros abajo de su garganta, a su corazón. Amén. Qué chiste es que se queda aquí y de ahí se la roba el diablo de su mente, pero que baje hasta su corazón. En el mensaje en el mensaje llamado ¿por qué? El profeta predica ese mensaje ¿por qué? Y es una cosa que nosotros siempre decimos: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Hay mucha gente que trata de silenciar la voz de Dios o de silenciar su propia conciencia. Mire, Dios le puede hablar, dice el libro de Hebreos, que Dios nos habla en muchas maneras. Dios puede hablarle por un pensamiento a su corazón, y muchas veces hay gente que trata de silenciar esa voz cuando es la voz de Dios. Dice, hace algún tiempo yo leí un artículo en el periódico en Phoenix, y el periódico decía que hubo un buscador de minas que fue matado porque él había obtenido dinero. Iba camino de regreso y un hombre vil lo iba siguiendo, y su perro empezó a ladrar, y el hombre estaba soñando despierto lo que él iba a hacer con el dinero. Cuando él llegara y tomó el rifle, fue a la puerta y mató al perro. O sea, mire, aquí ya el hombre había sacado mucho dinero de una mina y venía soñando despierto lo que iba a hacer con tanto dinero, y el perro comenzó a ladrar. Y lo fastidió, agarró, sacó el rifle y ¡paz!, mató al perro. Dice, un poco después el bandido entró y mató al buscador de minas y se llevó su dinero. De esto hacía muchos años, y el hombre antes de morir lo confesó. ¿Qué hizo el hombre, el buscador de minas? Él estaba tan absorbido en lo que él iba a hacer con su dinero, a tal grado que tomó su rifle y silenció la voz que lo estaba tratando de advertir. De esa manera lo están haciendo hombres y mujeres hoy en día. Ellos salen, quizás se unen a una iglesia para darse cuenta. Si eso no les complace un poquito, tratan de silenciar la voz de Dios que los está tratando de advertir del juicio venidero. Tratan de decir, bueno, eso es fanatismo o algo más. Sencillamente no se quedan quietos el tiempo suficiente para escuchar. No es porque no tenemos un Dios. No es porque Él no tiene salvación para nosotros, es porque no lo queremos escuchar a Él. ¿Ve? Entonces no trate de decir a gente que dice, me voy de esta iglesia, me voy a otro lugar, aquí ya tanto me están duro y duro y duro. No trate de silenciar la voz de Dios, que le está advirtiendo de algo que le puede pasar. Amén. No trate de hacer esto, matar al perro que les está aturdiendo los oídos. Cuando el perro estaba mirando que venía el ladrón,
Si aquel hombre hubiera tomado atención, no hubiera matado al perro, y no hubiera muerto, no le hubieran robado el dinero. Pero mató al perro que le estaba diciendo, el pobre perro, ¿qué culpa tenía? Le estaba tratando de hacer un bien a él, de guardarle la vida y que no le robaran el dinero. Pero dijo, ya me tienes harto y pácatelas. No hagamos eso nosotros de matar al perro. Dice en el mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Pónganse de pie, ya estoy terminando, solo un extractito más. Dice, la voz de Dios, la voz del trono, fíjese, en este trono, delante del trono estaban las 7 estrellas, la voz de las estrellas. Había más aquí en Apocalipsis 4, 5, salían del trono voces, relámpagos y truenos. No una voz, eran voces, que era Dios hablando a la iglesia, reflejándose a sí mismo a través de 7 espíritus. Cuando el verdadero ungido de Dios habla, es la voz de Dios. El rechazarlo es quitar el candelero de su lugar. La voz de las 7 edades de la iglesia, aquí en la esquina, las voces hablando con truenos y relámpagos. Amén. Pero ustedes tienen una voz. Si usted no puede predicarle a la gente un sermón, si usted es un predicador, usted está llamado al púlpito a predicar. Si usted no lo es, aún no es un predicador, pero vívale al pueblo un sermón. Que su sermón sea vivido. Y esa es la voz de Dios que le traerá reproche a aquellos que lo rechazan. Ellos dirán, nadie puede señalar con su dedo la vida de él o de ella. Ellos son dulces viviendo. Si alguna vez hubo un hombre de Dios, ese hombre o esa mujer viva sus sermones. Con esto termino, ¿verdad? Por hoy. Pero dice que si usted es un predicador, repita el mensaje. ¿Sí dijo así? Viva sus sermones. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, que somos tan testarudos, tan sordos para oír tu voz, Señor, pero abre nuestros oídos espirituales, y abre nuestros ojos espirituales para poder ver tus maravillas. Mira, Señor, tal vez para alguien es tedioso estar sentado y escuchando esto, pero, Señor, esto es lo que nos hará mejores personas. Si tan solamente nos mantenemos oyendo la voz de Dios, leyendo tu palabra, eso sanará nuestras mentes, eso sanará nuestros corazones, eso sanará nuestras almas, eso sanará nuestros cuerpos, Señor, porque tu palabra trae sanidad consigo misma, trae salvación, trae liberación. Y nosotros, Señor, un pueblo enfermo, pero hay tantas enfermedades aún del alma, Señor, pero tú puedes sanar el alma y puedes sanar el cuerpo. Mira que, Señor, te necesitamos en estos tiempos difíciles, más que nunca en estos tiempos de nuestra vida, Señor, que tú nos des una palabra de consuelo. Necesitamos, Señor, que tú nos des una palabra de aliento. Y ahí está, tú cada día estás hablando, cada instante, cada segundo, tú estás hablando. Tu voz nunca ha sido silenciada. Tú siempre te mantienes hablando hacia nosotros, como la visión que le diste a Juan en medio de los 7 candeleros de oro, paseándote, y de en medio del trono salían truenos, voces, relámpagos. Tu voz, Señor, permite que la escuchemos, Señor, y que esa voz pueda partir aún nuestros sentimientos del alma, pero que pueda penetrar y llegar hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, y se ancle ahí tu palabra. Sana, Señor, nuestras enfermedades, quita nuestras dolencias, danos el gozo de nuestra salvación y manténnos siempre con una esperanza de vida, que cada día al despertar demos gracias por un nuevo día, y es una nueva oportunidad para triunfar, una nueva oportunidad para enmendar nuestras vidas, una nueva oportunidad para enderezar nuestros caminos. Te pedimos, Señor, en esta mañana por cada anciano, por cada joven, por cada niño, Señor, cada uno de estos hijos, Señor, si hay enfermedad, si hay desfallecimiento, Señor, si las fuerzas nos faltan, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Amén y amén.